El distrito de San Juan del Lurigancho es considerado el más grande de la ciudad de Lima y el más poblado de América Latina. Ubicado en la parte noreste, sus habitantes representan el 11.5% de la población total de nuestra capital. Este distrito tiene una gran cantidad de poblaciones migrantes de pueblos andinos y amazónicos, quienes con el pasar del tiempo han configurado el carácter social, cultural y lingüístico del lugar. Este fenómeno ha llamado la atención de Pedro Falcón Senta, lingüista sanmarquino, quien junto a su equipo de investigación viene desarrollando un estudio sobre la realidad sociolingüística de una de las comunidades más importantes del distrito, El Pueblito. Inicialmente nosotros ya habíamos tenido un par de experiencias de trabajo con otro tópico, con otro tema de investigación en San Juan del Lurigancho, en el asentamiento humano Villa Huanta y en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui. Entonces, el espectro, digamos, de la configuración social, sociolingüística de la zona nos parecía interesante, ¿no? Entonces, la motivación justamente surge como consecuencia de esa realidad sociolingüística y sociocultural de la zona. Esto nos llevó a desarrollar, digamos, el interés por estudiar cómo es que la influencia de las lenguas, en este caso el quechua, por ejemplo, influye en las variaciones del castellano, sobre todo en el uso cotidiano de la lengua. Así, el trabajo analiza el uso de posesivos en los habitantes de esta comunidad, en donde además se gestó la Constitución de San Juan del Lurigancho. Por ejemplo, una de las formas más recurrentes es en tercera persona, ¿no? Su hijo de mi tía, su hijo de mi tía, ¿no? Entonces ahí hay una marca de posesión, su, que se va repitiendo también con de mi tía, ¿no? Su y de. De ella su amiga llegó. De ella su amiga llegó ayer, digamos. Entonces aquí vamos entrando ya en otro tipo de construcciones que son un poco más complejas, ¿no? O que se diga algo así como, en mi caso mío, pienso XXX, ¿no? Pero en el pueblito, más bien parece ser, y esa es un poco la sorpresa, pero es parte, digamos, de los hallazgos que estamos encontrando allí, parece no haber esa complejidad que sí se da, por ejemplo, en la población en la que está presente la lengua quechua, o por lo menos está mucho más activo ese castellano andino. Pero, ¿quiénes fueron estos migrantes y de qué zonas provenían? Uno pensaría que como la migración fuerte que uno recoge de San Juan del Lurigancho en su conjunto, tendría la génesis también de una migración fuerte andina en la constitución del pueblito, que es la base para la constitución del distrito de San Juan del Lurigancho. Pero la sorpresa es interesante porque el porcentaje de población, por lo menos en los últimos 80 hasta 100 años, en que a partir de el funcionamiento de una serie de haciendas allí, y los pobladores, que eran los trabajadores, en realidad, de esas grandes haciendas, dirigido en muchos casos por foráneos, no necesariamente gente peruana, convoca, lleva a pobladores, pero que no necesariamente son de procedencia andina, sino más bien de Lima, de Lurín, esa es la información que tenemos, y de Ica. Hay un porcentaje, hasta donde hemos recabado información, que no llega ni al 4% de población de procedencia andina. Y esto es interesante, porque nosotros pensábamos, por ejemplo, que en la medida que la configuración actual de San Juan del Lurigancho, tomando como referencia incluso los últimos 80 años, pues tienen una procedencia fundamentalmente andina. Y el conjunto de asentamientos humanos, que es arriba de los 400 asentamientos humanos, están constituidos por población de procedencia fundamentalmente andina en un gran porcentaje. Entonces, al tener esta información en el pueblito, vemos que hay una diferencia significativa entre lo que significa San Juan del Lurigancho en su conjunto y el pueblito en particular.
De acuerdo a los estudios realizados por el también docente de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, la migración andina en este distrito es bastante menor en relación a la costera. Desarrollamos algunas estrategias y ciertamente las técnicas que utilizamos fueron directas e indirectas, y los instrumentos de recopilación de datos que hemos puesto en práctica algunos y estamos complementando algunos otros son el cuestionario, que nos permite ver las diferentes estructuras de la construcción de posesivos en el castellano que usan ellos, en la variedad del castellano que usan, y para ello en ese cuestionario tomamos en cuenta diferentes estructuras que hemos aplicado para que ellos elijan cuáles son las que cotidianamente suelen utilizar. El segundo instrumento que estamos utilizando a la par del tercero es la entrevista semiestructurada. Esto es hacer entrevistas sobre algunos tópicos guía, sobre todo que tenga que ver con la historia de San Juan de Lurigancho, que sea un tema motivador también para ellos, y a partir de allí ver las experiencias, ¿no?, de los colaboradores, de los pobladores, que nos van relatando cuál ha sido todo el proceso y cómo es que se ha dado el vínculo entre los familiares, entre los amigos, entre los vecinos, de manera que surja de manera espontánea algún tipo de estructuración también de los posesivos. Este proyecto incluye una tercera estrategia, que es la observación participativa dada de manera más espontánea, aprovechando situaciones como un almuerzo, reunión o conversación con la gente del pueblito. Cabe resaltar que las autoridades de esta y otras zonas de San Juan de Lurigancho pidieron a los investigadores sanmarquinos realizar actividades demográficas y académicas. Una vez culminado esto, sometemos a un trabajo estadístico y terminado el trabajo, le hacemos entrega de esto como producto, digamos, de esta contraparte, si cabe el término, de parte de nosotros como investigadores sanmarquinos. Y al mismo tiempo siempre queda la posibilidad, todavía no hemos concretado nada, en cambio en el asentamiento humano sí nos han pedido, es hacer trabajos también de capacitación, por ejemplo en comprensión lectora, en algo que tenga que ver con nosotros, ¿no?, con el conocimiento que tenemos, o hacer una exposición sobre la realidad sociolingüística del Perú a los estudiantes y eventualmente a los pobladores interesados. Entonces, eso nos lo han pedido en Santa Rosa del Sauce, el asentamiento humano. En el pueblito, como que parece que es una zona más urbanizada, les interesó más lo del censo. Allí nos hemos quedado, ¿no? RTV San Marcos visitó esta localidad para conversar con el equipo que lidera el Magíster Falcón. Ellos nos dieron su opinión con respecto al impacto que tendrá este estudio. Este tipo de investigaciones puede ser el punto de inicio para establecer otros contactos. Se conocen casos, por ejemplo, en los cuales a partir de, en este caso concreto, ¿no?, por ejemplo, a partir de lo que se hace en un área, como puede ser la arqueología, se han conocido para nosotros focos de interés para la lingüística. O igual, ¿no?, puede ser que a partir de lo que nosotros obtengamos como resultados, también se conozcan áreas de interés para otras disciplinas. Y además de ello, dentro de la universidad hay ciertos rubros que están contemplados en el estatuto, ¿no? Por ejemplo, las acciones de responsabilidad social. Cuando se conocen este tipo de características de las poblaciones de cualquier orden, ¿no?, lingüísticas, antropológicas, arqueológicas, se puede planificar también desde las asignaturas este tipo de acciones que hemos mencionado, ¿no?, de responsabilidad social. Y ya cumpliendo el estatuto, eso ya no se limita a hacer una labor meramente asistencial, ¿no?, porque es lo que se ha hecho por años, sino más bien ahora lo que se tiene es una perspectiva de apoyo prolongado. Y eso también puede hacerse mediante las asignaturas, y eso tiene relación o guarda mucha relación con lo que están haciendo muchas escuelas, que es su acreditación. En el pueblito puedes encontrar poblaciones, sí, hay familias cuyos abuelos, por ejemplo, llegaron acá a inicios del siglo XX, ¿no? Tenemos una vecina, doña Livia, que es muy querida acá y que tiene 103 años. Y obviamente ellos son afroperuanos y han trabajado sus padres en haciendas de Lima y luego vienen a instalarse acá. Ella nace en Lurigancho hace 103 años. Los Lino también es una familia de bastantes años en San Juan.
y otros vecinos, así que es muy interesante este espacio porque es como que la memoria viva todavía de un distrito que ya cambió muchísimo, ¿no?, con los años. Yo soy de San Juan de Lurigancho, entonces como ciudadano, como luriganchino, para mí es importante contribuir desde la investigación académica y creo que también eso también puede tener algún impacto o alguna aplicación para proyectos sociales, de promoción de la identidad y también para otras investigaciones. Y en el proyecto mismo, el pueblito es una zona histórica y creo que también es importante dar a conocer esto. Y también creo que de manera puntual con los posesivos, que es el aspecto, el hecho lingüístico que estamos analizando, también poder comprender cómo se comportan en esta realidad lingüística. Como es lo natural al principio, con bastantes dudas, incluso con temor, porque en muchas ocasiones pues hemos visitado las casas de las personas, ¿no? Sin embargo, en este punto es muy importante el acercarnos diciendo que pertenecemos a la universidad y además acercarnos de la mano de los dirigentes, ¿no? Dirigentes de distintas organizaciones, ¿no? Dirigentes de las localidades como dirigentes de, por ejemplo, organizaciones como los comedores populares. Entonces, de la mano de ellos es que nosotros hemos podido establecer una confianza mayor con cada uno de los vecinos del lugar, de las dos localidades. Mi familia, mis padres, también son migrantes, entonces yo identificaba, de repente no a mí, pero sí a mis padres con varios de los testimonios que ellos nos decían, ¿no? Su niñez, cómo llegaron a Lima, esta idea de que el futuro, el mejor futuro solamente lo vamos a encontrar en Lima, ¿no? Entonces, más allá de lo lingüístico, los testimonios han sido geniales. Asimismo, pudimos acceder al hogar de la señora Salomé Paredes, vecina de El Pueblito, quien gentilmente nos dio detalles sobre la historia de este lugar y expresó su agradecimiento a San Marcos por impulsar estudios como este. San Juan de Lurigancho, desde que empezó este era el núcleo, podríamos decir, de la gente que vivía acá, porque todo era haciendas. Mi suegro, que vino a vivir acá en 1919, creo, a la edad de 12 años, entonces él conocía casi todo de acá. Este era el único pueblo que antes estos lotes de acá pertenecían a la curia. Y los que vivían acá generalmente eran trabajadores de las haciendas aledañas, ¿no? Y que alquilaban a la curia los sitios donde vivían. Para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque es la historia de San Juan de Lurigancho, ¿no? Un distrito tan bonito que lamentablemente ahora está muy medido a menos por todo lo que está pasando, ¿no? Pero más por sus habitantes, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos un clima hermoso. No sé si usted habrá escuchado alguna vez hablar que la gente antes empezó acá a pensar como un distrito como Chosica, ¿no? Donde en invierno se podían venir acá la gente de la alta sociedad, ¿no? Y en realidad así hacían, porque los hacendados, como el señor Nicolini, como la familia Palacios Moreira, ellos venían los meses de invierno, que ellos vivían en San Isidro, Miraflores, venían a pasar acá, por eso tenían la casa hacienda, ¿no? Y entonces nos interesa a nosotros que en realidad se conozca que este pueblito es antiguo, que creo que es de 1575, ¿no? El único pueblito de Lurigancho. Por eso, en realidad ese es el pueblo, ¿no? Le decimos pueblito por cariño, ¿no? Y nos gustaría mucho para que la gente conozca y ame su distrito, porque el que no conoce no ama su distrito. Entonces, así poder cuidarlo, tal vez las autoridades pongan más empeño y se preocupen más por el ornato, la seguridad, las pistas, el ordenamiento, porque Lurigancho era lindo antes, era bonito. Usted dejaba su puerta y nunca pasaba nada, nunca entraba nadie. Ahí quedaba, si un animal se salía, porque antes estas casitas eran casitas huerta, pero lo que menos vivía con los hijos, los abuelos,
y sus animalitos, ¿no? Como chanchitos, gallinas, patos, todo. Teníamos de pan llevar todo. Al final de esta nota, el docente Falcón dejó un gran mensaje para todos los que vayan a realizar una labor de investigación. Jamás vayamos solo a recabar información. También llevemos, en la medida de lo posible, conocimiento, información. Y la idea con este tipo de proyectos, y por eso también el acercamiento a pedido de los dirigentes de este asentamiento humano, es para ir generando el nexo entre la academia, la universidad y estos sectores de la población, que seguramente desde cualquier otra disciplina requerirán de nuestro apoyo. Y eventualmente vamos creando un espacio para que se puedan proponer otros proyectos en futuras investigaciones en estas zonas. De esa forma, nuestra universidad sigue impulsando proyectos que favorecen no solo a la parte académica y científica, sino a las comunidades de nuestra ciudad y del país en general.